Nicolás llevaba más de 10 años sumergido en los pasillos invisibles de Internet. Era un hacker de vocación, alguien que nunca había trabajado para una empresa ni vendido sus servicios, pero que dedicaba noches enteras a romper sistemas, a buscar lo oculto, a comprobar cuánto de lo prohibido realmente existía detrás de la pantalla. Sabía que la Deep Web era más mito que realidad para la mayoría, miles de páginas vacías, foros abandonados, mercados ilegales que eran tan burdos como inseguros. Pero él buscaba otra cosa. Había oído historias, susurros en chats cifrados, de un sitio del que nadie regresaba con pruebas. Algunos lo llamaban el archivo infinito, otros simplemente el catálogo. Esa noche, en un tablón olvidado, encontró un hilo con apenas 3 respuestas. El mensaje inicial era breve. No lo intentes abrir. No hay por qué. No tiene sentido. Una coordenada digital acompañaba la advertencia, disfrazada como un enlace roto. Nicolás sonrió. Era el tipo de cebo que adoraba. Preparó su arsenal, praxis en cadena, VPN sobre VPN, un 2 programado para derribar cualquier muro. Esperaba un sistema blindado, tal vez un honeypot del gobierno, algo que al menos le ofreciera resistencia. Pero cuando lanzó el ataque, algo extraño ocurrió, no había nada que atacar. La dirección respondió al instante, sin rechazarlo, sin filtros, sin cortafuegos. No pidió credenciales. Era como abrir la puerta de una bóveda y encontrarla ya entreabierta. El sitio se desplegó con un diseño ridículamente simple, fondo grisáceo, letras negras, menús planos. No había publicidad, ni imágenes, ni interfaz atractiva. Solo un índice interminable de nombres, ordenados alfabéticamente, como si fueran simples carpetas en un archivo de computadora. Nicolás arqueó una ceja. Era demasiado burdo para ser real, pero al entrar en uno de los expedientes al azar, sintió que la sangre se le helaba. Allí había datos de un senador famoso, su número de pasaporte, historiales bancarios, fotos de cámaras de seguridad, conversaciones transcritas palabra por palabra, hasta informes médicos recientes. Cerró el archivo de inmediato, con un zumbido en los oídos. Se frotó la cara, respiró hondo y volvió a entrar. Abrió otro nombre, esta vez un actor internacional. Los resultados eran igual de detallados, incluso con información que jamás podría estar en línea, registros escolares de infancia, cartas privadas, diagnósticos psiquiátricos. El corazón le empezó a latir con fuerza. Era imposible. Ese sitio parecía contener la vida entera de cada persona de poder en el planeta. Lo que más le inquietó no fue la información, sino la ausencia de toda protección. No había capas de cifrado, no había rastro de quien lo había subido allí. Era como si alguien quisiera que lo viera, que cualquiera pudiera entrar y asimilar el secreto. Pero había algo más perturbador aún, entre las carpetas, mezclados con presidentes y jueces, aparecían nombres de personas que no eran conocidas, gente común. Era un registro total. Nicolás tragó saliva, con los dedos temblando sobre el teclado. Esa no era una base de datos robada. Era una radiografía global, un ojo invisible que lo observaba todo. La pregunta lo golpeó como un martillazo. ¿Quién diablos había hecho esto, y con qué propósito? Nicolás no podía apartar los ojos de la pantalla. Durante horas había revisado nombres de políticos, militares, empresarios y celebridades. En todos los casos encontraba expedientes tan completos que parecían escritos por un dios obsesionado con el control. Pero en medio del espanto,
una idea le atravesó la mente como un relámpago. ¿Y si buscaba a alguien que jamás hubiese estado en Internet? Un nombre que sirviera como prueba definitiva de que esa base no tenía lógica humana. Se inclinó hacia adelante, los nudillos blancos sobre el teclado. Escribió con cuidado: Sebastián Ocampo. Sebastián era su amigo de juventud. Habían compartido un año en la universidad antes de que él, cansado del sistema, abandonara todo para irse a vivir al sur, a una comunidad aislada. Un verdadero ermitaño moderno, sin cuentas bancarias, sin redes sociales, sin teléfono celular. Usaba trueque, cultivaba su comida, escribía en cuadernos con tinta. Para Nicolás era el ejemplo perfecto de alguien fuera del radar. El buscador tardó apenas un suspiro. El nombre apareció en letras negras. Y debajo, un expediente tan vasto como el de cualquier ministro o magnate. Nicolás abrió el archivo con manos temblorosas. Lo primero que vio fue una foto de Sebastián, tomada desde la distancia, mientras cortaba leña frente a su cabaña. Luego, registros de su salud, peso, historial de fracturas, análisis de sangre con fechas recientes. Más abajo, transcripciones de conversaciones privadas, charlas alrededor de una fogata, discusiones sobre política con otros hippies, confesiones íntimas que nunca habían pasado por una línea telefónica ni por un micrófono. Y al final, una carpeta con objetos personales digitalizados, páginas escaneadas de su diario manuscrito, notas garabateadas, incluso un dibujo que Sebastián había hecho años atrás y que jamás mostró a nadie. Nicolás se quedó inmóvil, con un sudor frío recorriéndole la espalda. No había cámaras, no había internet, no había forma. ¿Cómo podían tener eso? El sitio no solo vigilaba lo digital. Estaba en todas partes. Era como si alguien hubiese tejido una red invisible que atrapaba no solo la información pública, sino cada instante de la vida, incluso en los rincones más apartados del mundo. Por primera vez en mucho tiempo, Nicolás sintió miedo real. No miedo a ser descubierto por la policía, ni a un contraataque de algún sistema blindado. Era un miedo más profundo, el de saber que todo lo privado, todo lo humano, ya estaba perdido. Se apartó de la computadora, respirando entrecortado. Pero en su mente ya se había encendido otra idea, una más peligrosa. ¿Qué diría ese sitio sobre él mismo? Nicolás tardó varios minutos en atreverse. Cada vez que intentaba escribir su nombre, los dedos le temblaban sobre el teclado. Una parte de él lo suplicaba: no lo hagas, no abras esa puerta. Pero otra, más fuerte y más oscura, lo empujaba hacia adelante. Finalmente, lo escribió. Nicolás Herrera. El resultado apareció de inmediato, como si el sitio hubiera estado aguardando ese momento. No hubo demora, ni carga, ni dudas, allí estaba, en primera línea, su nombre acompañado de un icono brillante que parecía pulsar, como un corazón latiendo. Nicolás tragó saliva. El cursor titiló unos segundos, y luego hizo clic. El expediente se abrió. Lo primero que apareció fue una fotografía. Él, en su habitación, dormido. La imagen era reciente, llevaba la misma remera que usaba esa misma semana. La perspectiva era imposible, tomada desde lo alto, como si alguien hubiera estado flotando en la esquina del cuarto. Pasó la vista rápidamente, y lo siguiente lo dejó paralizado. Mensajes privados escritos por él, pero nunca enviados. Borradores que había tachado en su bloc de notas, pensamientos sueltos que apenas recordaba haber escrito y eliminado.
allí estaban, íntegros, como si alguien hubiera copiado todo lo que había pasado por su mente digital. Se obligó a seguir bajando. El archivo contenía detalles que lo superaban, recuerdos de su infancia escritos como si fueran un diario ajeno, con frases que solo él recordaba haber pensado en silencio. El aire se volvió denso, como si la habitación se contrajera a su alrededor. Entonces lo vio, una transcripción con fecha y hora exactas de lo que estaba ocurriendo en ese mismo instante. El sujeto ha buscado su propio nombre. Tiene miedo. Sus manos sudan. Sabe que no debería seguir leyendo, pero no puede detenerse. El corazón de Nicolás se aceleró violentamente. La pantalla parecía narrar sus gestos en tiempo real. Miró a la ventana, miró la puerta, convencido de que alguien lo observaba. Volvió a la pantalla. La última línea había cambiado. Está leyendo estas palabras ahora mismo. Se pregunta quién las escribe. Un escalofrío brutal le recorrió la columna. Cerró de golpe la laptop, como si así pudiera silenciar esa voz. La oscuridad de la habitación lo envolvió, y por un instante pensó que estaba a salvo. Pero entonces, en el reflejo tenue del monitor apagado, distinguió una figura de pie detrás de él. Una sombra delgada, inmóvil, observándolo. Giró de inmediato, con el corazón en la boca. La habitación estaba vacía. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración agitada, cortada en jadeos. Pero cuando volvió a mirar el monitor cerrado, juraría que la sombra seguía allí, reflejada en la superficie oscura, como si la pantalla hubiera aprendido a mostrar algo que no existía en la realidad. Nicolás ya no era el mismo. Tras aquella noche, todo comenzó a desmoronarse. Apagó su computadora, la encerró en un cajón y hasta pensó en prenderle fuego. Pero al día siguiente, cuando encendió el televisor para distraerse, el aparato mostró por un segundo la interfaz gris del sitio. Apenas un parpadeo, lo suficiente para ver su nombre en la pantalla. Pensó que era alucinación por falta de sueño, pero luego ocurrió con el celular. Encendió la cámara para comprobar que estaba solo en el cuarto, y lo primero que vio no fue su reflejo, sino una carpeta con la fecha exacta y la palabra, actualizando. Ya no importaba destruir dispositivos, al formatear, al reinstalar, al cambiar de aparato, el sitio siempre regresaba, como si lo estuviera esperando en cada rincón digital del planeta. Los expedientes se actualizaban en tiempo real. Lo vigilaban hasta en lo más absurdo. Lo que comía. Lo que escribía en su cuaderno a mano. Las frases que se repetía mentalmente cuando estaba nervioso. Alguien, o algo, estaba dentro de su cabeza. Intentó salir de casa, buscar aire, pero en cada lugar encontraba señales. En la pantalla del cajero automático, bienvenido, Nicolás. Tu archivo está abierto. En una marquesina publicitaria, las letras parecían reacomodarse formando un mensaje solo para él: no puedes escapar. Incluso un desconocido en el tren, al mirarlo, murmuró en voz baja: ya te encontramos. La paranoia lo consumía. ¿Era el sitio real, o había cruzado un umbral mental del que no podía volver? Cada vez que cerraba los ojos, veía el menú gris del portal, con su nombre brillando en el centro, rodeado de carpetas que parecían multiplicarse infinitamente. Una noche, decidió enfrentarlo. Encendió la laptop y dejó que el sitio apareciera por sí mismo. Ya no necesitaba escribir nada, la página se desplegó sola,
como un organismo vivo que respiraba en la pantalla. El archivo de Nicolás estaba abierto. Las últimas líneas lo recibieron con un golpe seco en el estómago. El sujeto ha comprendido. Ya no es quien observa. El archivo lo observa a él. Entonces el monitor parpadeó y una ventana emergente cubrió toda la pantalla, mostrando un reflejo en vivo de su propia habitación. No era la cámara de su computadora. Era otra perspectiva, desde el techo, desde un ángulo imposible, alguien, o algo, lo estaba transmitiendo en tiempo real. Nicolás se levantó de golpe, recorrió el cuarto con la mirada, pero no encontró nada. Sin embargo, al girar hacia la pantalla, la transmisión mostró con claridad cómo él mismo buscaba desesperado una cámara oculta. Lo estaban viendo, registrando cada reacción, y lo más horrible era la sensación que le quemaba la mente. Parecía disfrutarlo. Durante días nadie supo nada de Nicolás. Sus amigos del mundo hacker dejaron de verlo en los canales encriptados, y quienes se animaron a escribirle solo recibieron respuestas extrañas, frases cortas, impersonales, como si alguien hubiera tomado el control de su usuario. Uno de ellos, desconfiado, intentó rastrear su dirección IP. Lo único que encontró fue un bucle que lo llevaba una y otra vez al mismo sitio gris, al mismo archivo titilante con el nombre de Nicolás en lo alto. Dentro del expediente había una nueva sección, marcada en rojo, actualización final. Las líneas parecían narrar con precisión los últimos movimientos de Nicolás, pero lo que perturbaba no era el detalle, sino que el texto estaba escrito en tiempo presente. El sujeto camina en círculos en su habitación. El sujeto cree que aún puede salir. El sujeto comprende que ya es parte del archivo. Los registros se extendían más allá de lo lógico. Uno de los foristas aseguró que, mientras leía esas frases, podía escuchar golpes débiles detrás de su monitor, como si alguien quisiera salir desde el otro lado de la pantalla. El último renglón del archivo era el más inquietante. Tú eres el próximo. Ya estás siendo leído. El forista cerró su computadora de inmediato. Al volver a encenderla, juró que vio su propio nombre escrito en la carpeta principal del sitio, esperando, brillando como una trampa abierta. Nadie volvió a mencionar a Nicolás. En los rincones más oscuros de la Deep Web, algunos aseguran que todavía se puede acceder a su expediente, aunque cada intento lo modifica. Cada nuevo visitante deja huellas que terminan escritas como si fueran parte de la historia, absorbidos línea tras línea. El archivo nunca se cierra. El archivo nunca se borra. Y en algún momento, tarde o temprano, todos encuentran su propio nombre en esa lista infinita.